Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Esta semana comparecieron los secretarios de Gobernación, Navarrete Prida, y la secretaria de SEDATU, Rosario Robles. Vemos primero lo que sucedió en la Cámara de Senadores con Alfonso Navarrete Prida. El secretario de Gobernación inició su comparecencia ante el Pleno del Senado, asegurando que se deja al país con estabilidad y crecimiento económico. Los retos son muchos e importantes. No obstante ello, este gobierno no deja ni crisis ni política, ni económica, ni social. A poco tiempo de que concluya el gobierno del presidente Peña Nieto, hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes. Reconoció que en materia de seguridad hay numerosos retos, pero se avanza. Los niveles de violencia alcanzados en algunas regiones del país exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para la seguridad de las familias de nuestro país. Sin embargo, los senadores no quedaron conformes y lo cuestionaron fuertemente sobre la falta de resultados en este tema. La delincuencia organizada ha desafiado a las instituciones. El titular de Gobernación rechazó de inmediato el calificativo del senador de Morena. Desde el gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar o siquiera suponer que existe una crisis nacional. Pensar o suponer que están en crisis es menospreciar su esfuerzo. El secretario de Gobernación también se pronunció por fortalecer el actual sistema penal acusatorio y por regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. Y ahora vamos a ver lo que pasó en la Cámara de Diputados en la comparecencia de la secretaria de SEDATU, Rosario Robles. En medio de protestas y recriminaciones, compareció ante la Cámara de Diputados la titular de la SEDATU, Rosario Robles. La llamada estafa maestra encendió la mecha por el desvío de recursos a universidades públicas de varios estados y de ahí a empresas fantasma. En la administración de Robles Berlanga, en Sedesol y hoy en SEDATU. No sea cínica. Usted no le sirvió a México, usted se sirvió de México. ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra? ¿O es usted la maestra de la estafa? No hay un solo elemento de prueba que permita decir que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas por estas instituciones. Había dudas en el modus operandi. ¿Cómo explica usted exactamente que el mismo esquema de desvío de recursos de la estafa maestra se aplicara en Sedesol y en SEDATU, en dos dependencias distintas, pero con usted al frente de ambas y con integrantes de su mismo equipo? ¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ello, señora diputada. El ya famoso "no te preocupes, Rosario", tenemos que pasar al "no te equivoques, Rosario". La condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción. En el PAN auguraron impunidad para Rosario Robles. En realidad usted no tiene de qué preocuparse. Ya le dieron perdón anticipado. ¿Quién se lo dio? El presidente electo. Que se investigue hasta por debajo de las piedras. E insisto, si hay alguna responsabilidad con una prueba en la mano, que esa responsabilidad se castigue. Al final, la oposición acusó a Rosario Robles de haber mentido durante más de 6 horas en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Y vamos a ver qué más sucedió en las cámaras esta semana. El senador del PRI, Manuel Añorbe, presentó un punto de acuerdo para impulsar la actividad de la minería en el país bajo los principios de una minería responsable, respeto a los derechos humanos, fomento al empleo, cuidado al medio ambiente y reactivación económica. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
a verificar que los proyectos mineros en operación en territorio mexicano respondan a los principios de respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación de la economía local. Segundo, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para seguir promoviendo la minería responsable en México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Y vamos a ver la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál va a ser la función de las Fuerzas Armadas? ¿Únicamente la de cuidar la soberanía nacional, cuidar el Estado mexicano o también hacer actividades policíacas? De esto va a platicar con nosotros el senador Félix Salgado Macedonio, quien es presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores. Viene un nuevo orden de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, que él trae unas iniciativas, trae unas propuestas en materia de seguridad nacional, de seguridad pública y de seguridad interior. Entonces, esas propuestas que él va a enviar aquí, en las comisiones se van a analizar, comisiones unidas, la de seguridad pública, la de defensa nacional. Ya estamos listos, ya estamos instalados y vamos a esperar a que entre la nueva administración. Por ahora, pues lo que tenemos pendiente es el 20 de noviembre, que son los ascensos para los generales, ¿no? Los altos mandos mismos que habremos de ratificar. Pero además, una agenda en donde va a haber comunicación permanente entre las Fuerzas Armadas, la Sedena, con esta comisión. Ellos van a venir aquí, nosotros vamos a ir allá, vamos a tener una comunicación permanente, de manera que los escuchemos también a ellos. Nosotros queremos hacer algunas reformas que les sirvan a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en materia de seguridad social. Ahí tenemos el ISFAM, ¿no? Por ejemplo, las pensiones a los jubilados, a los retirados, que sean un poco más de lo que actualmente reciben. Igual cuando un militar muere en su deber, en cumplimiento de su deber, que si es soldado, si es tropa, el recurso que recibe la viuda, pues es muy poco. Entonces queremos que reciba un poco más. Si se puede, si se recibe el 20 o el 30% del salario del soldado que ha perdido la vida, pues recibe el 70, 80, 90. Y el de más arriba, cuando muere, pues que recibe mucho dinero, pues que reciba menos. Es decir, vamos a encontrar el equilibrio entre los de abajo y los de arriba y apoyar con mayor cobertura de seguridad social al ejército, apoyarlos con más recursos, con mejor salario y también establecer las reglas para su función. El ejército no puede andar en la calle, sin embargo la gente lo pide, quiere que el ejército ande en la calle porque ven en él un instrumento de seguridad, de salvación, etcétera, pero el ejército no tiene un marco legal y jurídico para actuar en la calle. Entonces, seguramente va a continuar ahí, pero de manera gradual va a ir regresando a sus cuarteles. Es muy claro que los mexicanos queremos que haya paz en el país, no queremos violencia, pero también queremos que se cuiden nuestros intereses y la seguridad del Estado mexicano. Por ello es fundamental también que se lleguen a acuerdos políticos para que, en el caso de las drogas, la marihuana y la amapola, estén destinados a legalizarse y no criminalizar a los adictos. Por eso es fundamental que cambiemos nuestro punto de vista nacional sobre el manejo del tráfico de drogas y la guerra que en estos momentos estamos viviendo contra los criminales. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Fíjense que el 8 de octubre pasado el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para regular las actividades de cabildeo que se realizan en la Cámara de Diputados y Senadores.
No es la primera ocasión que se pretende legislar sobre esta materia. De hecho, se ha arreglado, porque existe un reglamento al respecto, pero ahora lo quieren convertir en ley con el justificante de que es una actividad que muchas veces, al facilitar el contacto entre el sector privado y el legislador, representantes privados o profesionales, puede facilitar el encuentro para efectos de corrupción. La verdad es que el cabildeo es una actividad que ocurre en todos los congresos, cierto, grupos privados, empresariales, grupos sociales, organizaciones civiles, grupos de colonos, buscan el contacto con un profesional para llevar su causa normalmente a los congresos cuando se está legislando o regulando acerca de una actividad que sienten que puede ser perjudicial. Me voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la ley de aguas, que no ha podido nunca salir porque unos, que podríamos decir organizaciones y otras organizaciones también, no se ponen de acuerdo entre sí y buscan frenar a toda costa la posibilidad de que se distribuya de manera diferente el agua. El que quiere el río y el control del río para que se quede en sus manos y el que quiere que se abra para que se reparta por su lado. Así son estas actividades. Ahora, el problema de legislar, tal como la iniciativa que puso sobre la mesa el senador Monreal, es que tiene que considerar que no solamente individuos y profesionales cabildean, también lo hacen organizaciones civiles, gobiernos extranjeros y, por supuesto, organizaciones sindicales, organizaciones populares. No hay un registro que efectivamente demuestre su legítimo interés o causa de representación. Y en última instancia son los senadores y los diputados los representantes de la sociedad, no organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces responden a intereses que no conocemos con cabalidad. Y algunas veces también son financiadas por el propio sector privado. Ahora, la tercera es que se está suponiendo o pretendiendo sancionar estas actividades, digo, que haya un registro, se les reconozca, que sea legal, pero también imponer sanciones porque se viole algunos de los elementos que se incorporan, como el que se pretenda corromper a un legislador. Sinceramente, es muy difícil porque el Senado o la Cámara de Diputados no son autoridades administrativas. En dado caso, tendrían que ser juzgados por la vía civil o por la vía penal y a través de una procuraduría o un fiscal, y tendría que haber una tipificación clara del delito, no como está hoy sustentada en esta iniciativa. Me parece que regular es válido, pero también hay que hacerlo evitando que se cometan injusticias o arbitrariedades, y además que se permita un marco de acción discrecional en el que pues simplemente le darán la vuelta, ¿no? A veces dicen que un cabildero es un periodista, a veces dicen que un cabildero es una organización social, a veces dicen que un cabildero es simplemente hasta un legislador. Llega a haber casos de legisladores que tienen despachos de cabildeo y bueno, se lanzan al proceso electoral y finalmente acaban ahí sentados. Entonces también hay que evitar conflicto de interés al respecto, ¿no cree usted? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros, y esta noche se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado panista Jorge Luis Preciado. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. Diputado, tú eres el presidente de la Comisión de Prácticas Reglamento Parlamentarias. Sí, tiene un nombre largo, pero sí, efectivamente. Pero es el que regula el quehacer legislativo, ¿no? El comportamiento de los diputados. Sí, básicamente revisamos el trabajo que hacen las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en una ley, que es la Ley Orgánica de la Cámara, y bueno, ponemos las reglas para poder llevar a cabo toda la legislación que se necesita en el país, pero tiene que tener ciertas reglas, porque de lo contrario, pues suben cada ocurrencia muchos diputados y muchos senadores. ¿Presentaste una iniciativa o se va a discutir una iniciativa para cambiar la ley orgánica de la Cámara de Diputados y regular los códigos de ética? Sí. Bueno, mira, uno de los temas que no están regulados, por ejemplo, es la comparecencia de los funcionarios. Puede llegar un secretario de Estado y echarse 100,000 mentiras ahí y no le va a pasar nada. Entonces aquello se convierte en un show, donde el secretario habla y se luce, y los diputados hablan y se lucen. ¿No juran protesta de sí juran, decir la verdad?
Sí, pero no hay consecuencia. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un delito que se llama perjurio. Tú llegas y le mientes a la Cámara y la Cámara se da cuenta que echaste una mentira y te destituyen. Está el caso de Bill Clinton, está el caso de Richard Nixon, donde se les inicia un procedimiento por haber mentido a las cámaras. En la nueva ley vamos a establecer ese planteamiento, de que si un secretario comparece y va y le miente a la Cámara y la Cámara le demuestra que está mintiendo, tiene que ser destituido y puede ser sujeto a un delito que se llama declaración con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Entonces esa parte viene en la ley orgánica. Tenemos que regular también la presentación del informe presidencial. Yo sí estoy convencido que el presidente de la República debe ir a la Cámara de Diputados y debe exponer cómo está la administración y pueda ser cuestionado por los diputados como lo son cuestionados en cualquier parte del mundo donde hay un sistema parlamentario o como era anteriormente. Sí, aunque anteriormente era el día del presidente, él llegaba y hablaba y nadie decía nada. Nadie le cuestionaba. Nadie le cuestionaba. Acá es que sí haya un diálogo con las cámaras, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados, o en el Congreso General. Una especie de comparecencia del presidente. Una especie de comparecencia donde pueda dialogar con los diputados de forma respetuosa y, por supuesto, entregarle las cuentas al país. También que estamos regulando el comportamiento de los diputados. Los diputados tenemos muy mala fama, eso hay que decirlo. Ha habido algunos casos graves de diputados borrachos, diputados pasándose altos, charoleando para no entrar al torito. O diputados inasistentes que no acuden a las sesiones y no pasa nada. O que no van o justifican, etcétera. Yo creo que aquí el tema es tener el código de ética, decirle al diputado cuáles son las reglas a las que tiene que sujetarse dentro y fuera de la Cámara de Diputados y, por supuesto, las sanciones a las que deben serse acreedores, que pueden ir desde una multa, dejar de percibir un sueldo durante determinado tiempo, ser suspendido por la propia Cámara hasta un mes o hasta 3 meses, o ser destituido por la Cámara ante una conducta grave. Si no ponemos sanciones a los diputados, pues va a ser el show de siempre, llegan, gritan, hablan, faltan, pero además también debemos de regular la conducta del diputado fuera de la Cámara. Entonces también, si hay Ha habido casos, ¿no? Incluso en esta legislatura, un diputado que atropelló a alguien, otro que estaba borracho, otro que se quedó dormido en el salón en el pleno de la Cámara. Claro, eso no puede pasar. Es decir, la gente nos paga por ir a trabajar, la gente deben de ser un ejemplo de la conducta a seguir dentro de las cámaras y fuera de las cámaras. Y obviamente en ese momento no hay sanciones. Lo que sí estamos planteando en este nuevo código de ética es que, por supuesto, se pueda sancionar a los diputados y a los senadores que de alguna manera no se comporten a la altura de la investidura que tienen. Que se pueden destituir, ¿no? Yo creo que hay países donde se destituye, hay países donde se suspenden, hay países donde se sanciona económicamente y hay países donde se le da vista al Ministerio Público para que le inicien una investigación. Vamos a terminar con el fuero constitucional, hay un gran debate que es el fuero, y vamos a conservar una figura que sí ya tiene la Constitución, que es la libertad de opinión, es decir, los legisladores puedan hablar y decir lo que ellos consideren. Y que no haya represalia. Y que no haya una represalia, así es. Diputado, hace un momento comentábamos fuera aquí de la grabación que estás con varias iniciativas, vas a ingresarlas, se van a discutir sobre acoso sexual, acoso escolar, el tema del sexting, que se ha vuelto un tema pues desafortunadamente muy popular, sobre todo entre los jóvenes, que genera muchos daños, incluso ha generado hasta suicidios en jóvenes y extorsiones. Sí, por supuesto, tenemos conocimiento de casos donde pues, el sexting es muy parecido, bueno, el término común en la calle se llama pornovenganza, ¿no? La pareja termina, los amigos terminan, los noviazgos terminan, y la venganza es subir imágenes o videos con alto contenido sexual a la red. Y al día de hoy no hay una forma de que puedas bajar de la red esa imagen. Entonces lo que nosotros estamos planteando son 2 cosas. Uno, que pueda haber una sanción económica e inclusive hasta penal a quien se atreva a subir a quien lo suba y a quien lo reenvíe, porque muchas veces le llega la información no al que lo subió y a una persona, pero lo reenvían. Y se viraliza. Y se viraliza. Y el tema es, lo estamos equiparando al delito de pornografía, en primer lugar, con las sanciones que ya implica este delito. Pero además, lo interesante de esta iniciativa es que le damos vista al Ministerio Público y el Ministerio Público le da 12 horas a la red social para que esa imagen o ese video tenga que ser bajado por ley. Porque de lo contrario, al día de hoy circulan miles de imágenes y videos en la red y no hay sanción y tenemos gente que está siendo extorsionada,
tenemos casos de depresión grave, de extorsión, por supuesto de suicidios, y bueno, queremos proteger no solamente a los menores, sino a toda la sociedad para que no suceda este tipo de abuso. Estamos también tipificando el delito de grooming, que es un adulto que se hace pasar por menor en la red social para enganchar a menores y utilizarlos con fines sexuales o para cualquier otro tipo de fin. Cuando un adulto se detecta en la red, de hecho hay 80 millones de perfiles falsos en la red en ese momento, lo reconoció así Facebook en México, y entonces eso quiere decir que hay mucha gente fingiendo ser alguien que no es con el fin de delinquir. Entonces la sola conducta ya lleva una sanción. Estamos agravando el delito de acoso sexual, jurídicamente es hostigamiento sexual, porque no es lo mismo el acoso callejero, que a alguien le griten de una banqueta a otra, a cuando encierras a alguien. Entonces, cuando es el acoso laboral, que es en una oficina, donde hay una relación jerárquica del jefe al empleado, y donde el empleado teme por su salario, teme por su empleo, teme por su seguridad, pues obviamente eso debe ser más grave que lo que se da en la calle, y obviamente le estamos subiendo una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Y por supuesto el acoso escolar, en muchas universidades y en muchas escuelas, algunos profesores o directivos aprovechan su relación jerárquica contra los alumnos o alumnas y por supuesto las acosan sexualmente o a cambio de una calificación baja en el caso de que no acceda o alta en caso de que acceda. Entonces realmente hay mucha presión en las escuelas y por supuesto los jóvenes pues, no tienen a dónde ir, como que renuncien a seguir estudiando. Entonces estamos agravando el acoso escolar y por supuesto en el transporte público. Cuando una persona va en un asiento, va en un camión, pues no se va a bajar en una parada porque haya un loco ahí encima de esa mujer o de ese caballero. Entonces sí necesitamos que se den cuenta que eso va a ser sancionado penalmente y económicamente. Entonces, y por último, estamos planteando la posibilidad de crear, como lo hay en muchos países, la lista nacional de depredadores sexuales. Una persona que atentó contra la libertad sexual de otro en cualquiera de sus delitos, desde feminicidio, violación, corrupción de menores, acoso sexual, laboral, etcétera, debe estar en una lista nacional. Y esta batería, como se podría hablar, de iniciativas, ¿ya las presentaste, las vas a presentar, ya las socializaste con las demás fracciones parlamentarias, se van a discutir? ¿Cuál es la posibilidad? Ya hablamos con la mayor parte de los grupos parlamentarios, están en acuerdo. Por supuesto hay quien no está de acuerdo, que dicen que la libertad del internet, que la vamos a afectar. Pues está bien que haya libertad para publicar lo que todo el mundo quiera, pero tú eres dueño de tu imagen, eres dueño de tu nombre, y no una persona sin tu autorización va a estar subiendo con fines de dañar tu imagen a la red o a un medio de comunicación. Finalmente es un delito, ¿no? Y la libertad de expresión en las redes sociales es aparte de intentar delinquir en las redes sociales. Claro, entonces, el detalle es que al día de hoy, por ejemplo, el sexting y el grooming no son penados, no hay sanción. Y no hay forma de que una persona pueda recuperar su imagen y bajarla de las redes sociales, salvo que esta iniciativa pueda ser aprobada. Entonces sí tendríamos la posibilidad, muchos ciudadanos y jóvenes y menores de edad, de hacer el señalamiento y que una autoridad ordene que esas imágenes puedan bajar. Hoy existe un procedimiento, pero es muy largo, tarda hasta 8 meses, que es a través de la Ley de Protección de Datos Personales, que lo tiene que resolver el INAIS, pero tardarías 8 meses y esa imagen por lo pronto muy ya le dio la vuelta al mundo y no se puede resolver. Y sobre todo, mira, si no hubiera suicidios o extorsiones, conozco el caso de una chica que envió fotografías a alguien por internet y después le mandó un número de cuenta y dijo, me depositas 2,000 pesos o las subo a la red. Depositó los 2,000 y luego otros 2,000 y ya luego le pidió un video y fue cuando ella se animó a hacer la denuncia pública y obviamente fue al Ministerio Público. Entonces, pero mucha gente no se anima y no tiene el mecanismo de hacerlo porque les da pena en muchos de los casos. Entonces, con estas herramientas vamos a poder proteger la libertad sexual de las personas. Pues muchas gracias, diputado. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a la discusión de esta serie de iniciativas y también fomentar a los padres de familia que les difundan a sus hijos que no deben de subir ni de enviar fotografías donde exhiban sus intimidades.
Muchas gracias por estar esta noche por eso, con la nosotros. educación en la escuela. Y se nos acabó el tiempo. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.